Saludos, señores docentes. En este video vamos a explicar cómo crear y configurar foros en Moodle. Un foro es una herramienta de comunicación y trabajo entre docentes y estudiantes. Docentes y estudiantes pueden escribir nuevos mensajes o responder a otros anteriores, creando hilos de conversación. No es necesario que los estudiantes de un foro estén dentro del curso al mismo tiempo, ya que estos pueden intervenir de manera asíncrona. Cada intervención queda registrada en el sistema el nombre del estudiante y la fecha de publicación, así como también de los docentes que escriben un mensaje. Moodle permite crear distintos tipos de foros, pudiendo incorporar archivos adjuntos y también se pueden calificar las intervenciones. Es posible suscribirse recibiendo un correo electrónico por cada intervención. Existen 5 tipos de foros. El foro de uso general. Es un foro general donde docentes y estudiantes pueden plantear distintos temas para debatir. Tanto docentes y estudiantes pueden participar de dos formas distintas, como comentando temas o iniciando nuevos temas. Foro general en formato de blog. Es un foro idéntico al foro general, con la diferencia de que este foro tiene el formato de blog. Foro de preguntas y respuestas. En esta parte, el docente plantea una pregunta donde los estudiantes deben contestar. Un estudiante no puede ver la respuesta de su compañero hasta que él no haya contestado a la pregunta planteada. Este tipo de foros se pueden utilizar en debates cuando no se quiere que el estudiante se vea influenciado por las respuestas de sus compañeros. Foro debate sencillo. En este foro, el docente plantea un único tema de debate donde los estudiantes pueden participar. Se puede utilizar a modo de intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en la misma página. Es útil para debates cortos y concretos. Evita que los estudiantes se distraigan creando nuevos temas de debate. Foro donde cada persona plantea un tema. En este foro, cada tema de debate puede tener múltiples respuestas. Se puede utilizar cuando se quiere que un estudiante comience una discusión sobre un tema concreto y que el resto de los compañeros respondan. Un estudiante solamente puede plantear un tema. Ahora aplicaremos los foros que más se usan en las aulas virtuales. Ingresamos a nuestra aula virtual. Entramos a nuestra cuenta, a nuestra aula. Y al ingresar ya nomás vemos un foro llamado foro de avisos. Es un foro que se crea por defecto. Es como un tablón de noticias donde el docente puede publicar las noticias para los estudiantes. En este foro el docente puede publicar y el estudiante solamente puede leer estas noticias o este tema. Los estudiantes no pueden responder a lo que se publica. En este ejemplo, vemos un tema publicado por el docente. El docente puede editar, puede borrar el tema. Ahora veremos cómo el docente puede publicar un nuevo aviso, un nuevo tema. Colocamos el nombre del tema, el asunto, escribimos el mensaje. Si queremos, podemos adjuntar un archivo, guardamos y ya tenemos el nuevo aviso. Ahora vemos dos pantallas, la pantalla del estudiante, donde el estudiante lee el aviso que el docente envió. Si se fijan, el estudiante no puede responder a ese
aviso, solamente puede leer. Ahora veremos los 5 tipos de foros. Comenzamos por el foro para uso general. Vamos al icono de administración, activamos edición. Y luego se nos habilitan las opciones para añadir una actividad o recurso. Añadimos la actividad foro, marcamos foro y con el botón agregar, agregamos el foro. Dentro de este foro ingresamos el nombre del foro. Vamos a colocar el nombre del tipo de foro, foro de uso general. Ingresamos la descripción del foro, si queremos que vea el estudiante o no, con ese botón. Ahora seleccionamos el tipo de foro. En este caso vamos a seleccionar el foro para uso general. A continuación, definimos si el foro puede tener archivos adjuntos. En este caso, definimos el tamaño del archivo adjunto que el estudiante puede enviar, la cantidad de archivos que puede enviar el estudiante y si queremos que muestre la cantidad de palabras que escribe el estudiante. En la parte de suscripción y seguimiento se analiza la modalidad de suscripción, son 4. Una vez suscrito el estudiante al foro, se le envía un mensaje a su correo electrónico. Y en la parte de rastreo y lectura, verificamos si el mensaje fue leído o no leído. En la parte de bloqueo, se establece un tiempo que ha de transcurrir desde la última intervención para que la discusión quede bloqueada. En esta parte, seleccionamos el tiempo que tendría para ser bloqueado o no el foro. En la parte de umbral de mensajes para bloqueo, se analiza el tiempo de bloqueo del foro. Se especifica cuántos mensajes el estudiante puede subir. Si no colocamos nada, obviamente el estudiante va a poder enviar muchos mensajes. Y también tenemos el umbral de mensajes para advertencia. En la parte de calificación seleccionamos la categoría a la que va a corresponder el foro. Y en calificaciones establecemos el tipo de calificación. Si mantenemos sin calificación, obviamente cada foro no se va a calificar. Pero si seleccionamos algún tipo de calificación, quiere decir que cada mensaje que envíe el estudiante tiene que ser calificado. En esta parte estamos seleccionando el tipo, las escalas de la calificación. En este caso es de puntuación sobre 100 y también podemos establecer el rango de fechas para calificar. Seleccionamos la hora, el minuto. En esta parte estamos seleccionando el rango de fechas que vamos a calificar. Finalmente vemos las restricciones de acceso. En esta parte vamos a indicar a qué grupo va a corresponder el foro. Podemos limitar el foro para qué grupos podría ser. En este caso no vamos a seleccionar nada.
Y finalmente guardamos el foro. Tenemos el foro definido, es un foro general. Ahora vamos a ingresar al foro. Antes deseleccionamos edición. Ingresamos al foro para luego crear un nuevo tema. Como decíamos, el foro general es un foro donde el docente y el estudiante puede crear un nuevo tema. En este caso, el docente está creando un nuevo tema. En la parte de nuevo tema, colocamos el asunto, el título del tema. Luego creamos el mensaje del tema. Si queremos, insertamos un archivo y finalmente guardamos. Ya tenemos un tema creado por el docente. Ahora vamos a ver cómo el estudiante revisa el tema y veremos también cómo el estudiante puede crear un nuevo tema. Si nos fijamos en la pantalla, el estudiante está revisando el tema que el docente sube o que el docente envía. El estudiante puede responder si quiere a ese mensaje. En este caso, el estudiante está respondiendo a ese mensaje enviado por el docente. El estudiante puede adjuntar un archivo si quisiera, porque así lo hemos definido en el foro. Guardamos el mensaje, el estudiante está guardando el mensaje. El estudiante puede editar, puede borrar o puede volver a responder el mensaje. Ahora en la pantalla tenemos el mensaje del estudiante en la pantalla del docente. El docente revisa el mensaje. Ahora veremos cómo el estudiante crea un nuevo tema. En este caso no está respondiendo un mensaje, el estudiante está creando un nuevo tema. Se coloca el asunto, el mensaje, si quiere adjunta un archivo y guarda el nuevo tema. Ahora vemos el tema del docente y del estudiante en la pantalla del estudiante. A continuación veremos el foro de preguntas y respuestas. Este tipo de foros, el docente lanza una pregunta donde los estudiantes pueden responder. Obviamente, un estudiante no puede ver la respuesta del compañero mientras no suba su respuesta el estudiante. Esa respuesta del estudiante permanece oculto a la vista del compañero. Un mensaje subido por el estudiante tiene una duración de media hora para ser editado. Después de la media hora ya no puede editar el estudiante. Como ustedes verán, hemos definido el foro de preguntas y respuestas. Lo hicimos rápidamente, ya que la definición de las opciones se lo hizo en el primer foro, que es similar en todos los foros, las opciones. Ahora estamos definiendo la pregunta del foro de preguntas y respuestas. En este caso, se ha definido que la respuesta no va a tener archivo adjunto. También se define el periodo de la fecha inicio, fecha fin.
tenemos la pregunta. El docente puede añadir muchas preguntas, muchas temáticas. Ahora vemos la pantalla del estudiante. Cuando el estudiante se loguea, cuando ingresa a su aula virtual, el estudiante ve la pregunta, hace un clic sobre la pregunta y puede responder la pregunta. Si nos fijamos en la parte derecha, tiene la opción para responder. Y obviamente hay mensajes de color, en un cuadro de color rojo, donde el estudiante ve cuáles son las restricciones de la pregunta. El estudiante está respondiendo la pregunta, escribe el texto y lo envía. Ahí vemos la respuesta del estudiante a la pregunta del docente. Ahora vemos en la pantalla del docente cómo el docente puede ver el mensaje enviado o la respuesta enviada por el estudiante. A continuación vemos el foro de debate sencillo. En este tipo de foro, el profesor plantea un único tema de debate. Creamos el foro, agregamos. Ingresamos el nombre del foro. Luego ingresamos el tema. Seleccionamos el tipo de foro y lo siguiente asumimos que lo hacemos de la misma forma que hicimos en el foro, en el primer foro. Ingresamos al foro de debate sencillo. Como ustedes verán, la pregunta ya está planteada. A continuación, el estudiante lee el mensaje enviado por el docente. El estudiante puede responder a este mensaje. Puede responder las cantidades de veces definidas por el docente en la etapa de definición del foro. El estudiante está respondiendo a la pregunta. No tiene opción para adjuntar archivos. Acepta. El estudiante puede tener muchas respuestas y puede leer las respuestas de sus compañeros. En este caso, el estudiante está volviendo a responder. El estudiante tiene dos respuestas a la pregunta planteada por el docente. En la pantalla del docente, el docente puede visualizar las respuestas de los estudiantes. Ahí en este caso se ve claramente que hay dos respuestas del mismo estudiante. Cada respuesta tiene el nombre, la fecha, la hora enviada por el estudiante. El docente puede visualizar la respuesta enviada por el estudiante. A continuación vemos el foro donde cada persona plantea un tema. En este foro, el estudiante puede plantear un nuevo tema, pero solamente un tema. Y obviamente todo está restringido en base a la cantidad de mensajes que puede subir el estudiante. Definimos el nombre, la descripción, el tipo del foro y lo demás es similar a cómo se hizo en el primer foro.
Guardamos el foro. El docente define un nuevo tema para este foro, define el asunto o el nombre del tema y luego el mensaje del tema. Finalmente vemos el periodo, el rango de fechas en el que un mensaje está visible u oculto. En este caso tenemos una fecha inicio y una fecha fin y guardamos. Ahora vemos la pantalla del estudiante. Cuando ingrese el estudiante, que también puede iniciar un nuevo tema, en este caso, en este tipo de foro, el estudiante solamente puede ingresar un tema, no puede ingresar más temas. A diferencia del foro general, donde el estudiante puede definir los temas que él requiera, siempre y cuando cumpla con las restricciones de la cantidad de mensajes o el umbral de mensajes que puede enviar el estudiante. Definimos la descripción del tema del estudiante. Y finalmente guardamos el tema que el estudiante definió. En esta parte vemos el tema definido por el docente y el tema definido por el estudiante. Veremos cómo el estudiante puede responder a un tema. Incluso si el tema es del estudiante. El estudiante está respondiendo a una pregunta. El estudiante puede ver todos los foros definidos por el docente. En la pantalla del docente se visualizan los dos temas, el tema definido por el estudiante y el tema definido por el docente. Hasta aquí hemos definido los 4 tipos de foros, los 4 tipos más importantes de foros que más se usan. Ahora veremos la calificación de algunos mensajes. En este caso, la calificación va en la parte inferior del mensaje y se puede calificar los mensajes, siempre y cuando la calificación se defina al momento de crear el foro. Esa definición se especifica en el ítem calificación al momento de crear el foro. No todos los foros, no todos los mensajes van a tener calificación. Ahora nos vamos a la opción calificaciones y vemos que algunos mensajes fueron calificados para los estudiantes. Hasta aquí hemos creado 4 tipos de foros donde hemos visualizado pantallas del docente y pantalla del estudiante, donde ambos interactúan creando temas y creando mensajes. Gracias.